Hola hermanos, el día de hoy, 13 de octubre del 2024, es 28º domingo del tiempo ordinario, domingo 28 del tiempo durante el año. Bueno, ya saben, los domingos nos dedicamos a hablar netamente de la palabra de Dios para tener un poquito más de tiempo, ¿no? Yo sé que van a decir, padre, igual, porque usted de todas maneras durante la semana a veces, no, pero no digan eso, porque ayer me tardé un poquito menos, no vayan a decir que no. Bueno, vamos, entonces, primera lectura de este domingo 28 está tomada del libro de la sabiduría, del capítulo 7, versículos del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La prefería a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, recuerden que realmente el libro de la sabiduría fue escrito prácticamente un siglo antes del nacimiento del Señor Jesús. O sea, fue escrito en Alejandría y entonces, bueno, por eso es que normalmente, y de hecho, es simpático porque se le atribuye a Salomón, cuando es un joven rey y que el Señor le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y claro, y entonces Salomón ha pedido la sabiduría para poder gobernar ese pueblo tan numeroso. ¿Se acuerdan de ese texto, no? Bueno, pero ahí, repito, estamos ante un traslado histórico, porque no fue efectivamente Salomón el que escribió eso, solo que describe muy bien ese pasaje del libro de los Reyes, ¿no? En el que Dios le ofrece todo y en lugar de pedirle la muerte de sus enemigos o largos años de vida, él le ha pedido sabiduría. Bueno, entonces, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Esto es importante, ¿no? Porque, fíjense, está comparando la sabiduría en un primer lugar con la prudencia, que es una virtud importantísima. La prudencia es virtud capital, ¿no? Es una de las virtudes capitales que nos lleva siempre a dar los pasos de manera firme, pero siempre de manera correcta. Entonces, primer punto. Segundo punto, invoqué, vino sobre mí. Es decir, hay que pedir esa sabiduría. La sabiduría no es automática, la prudencia no es automática, hay que pedir el espíritu de sabiduría. El espíritu. Piensen en lo que hemos leído en estos días, ¿no? ¿Quién de ustedes, si tiene un hijo, le pide, ¿se acuerdan eso, aquello, no? Le pide un huevo y le dará un alacrán, bueno, o le pide un pan y le dará una piedra, bueno. ¿Cuánto más su Padre dará el espíritu a aquellos que, bueno. Entonces nosotros debemos pedir el Espíritu del Señor para que nuestros pasos sean correctos. Y parte de esa sabiduría, parte del equilibrio de la sabiduría, viene de también hacernos, como les diría, mantener la distancia frente a las riquezas, las cosas que nos desvían, las cosas que nos hacen perder el norte, porque no podemos dar la vida por algo que no nos va a devolver vida. Por eso preferí la sabiduría a todo, ¿no? La tuve más que la salud, que la belleza, la prefería la luz, porque su resplandor no se apaga. Pero eso sí, precisamente cuando usted vive de esa sabiduría, todos los bienes me vinieron con ella. Claro, es decir, significa que empecé no estaba pidiendo riquezas, pero al final las terminó teniendo. Fíjense que no es esa la lógica del asunto, es la lógica que, al contrario, yo descubro que lo que verdaderamente vale, que la verdadera riqueza, el verdadero valor no está en estas cosas. Pero yo empiezo a vivir entonces lo que tengo y lo vivo con alegría, con calma, sin volverme esclavo de las cosas, sino al contrario, estando por encima de ellas. Segunda lectura, está tomada de la carta a los Hebreos, cortititos, y solo son 2 versiculitos. Capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es como espada de 2 filos. Penetra hasta la médula de los huesos, ¿no? Ahí está. Lo que divide el músculo del hueso, es ahí. Hasta ahí llega. Hasta el tendoncito, ahí golpea. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, vamos por partes. Algunos de los padres de la iglesia miraban este texto efectivamente como la fuerza del Espíritu
La palabra es Cristo, que penetra hasta lo más profundo del alma, que debe llegar hasta lo profundo de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Está muy bien, tiene mucho sentido. Pero probablemente aquí el asunto es que como el autor está pensando en la comunidad judía, que le daba tanta importancia y que añoraba, acuérdense esa nostalgia de la que hablábamos el domingo pasado, el dolor de ver que sus tradiciones, sus prácticas, el respeto a la Torá, a los Nubín, a los Ketubín, es decir, el respeto al Antiguo Testamento para nosotros, no, se iba perdiendo. Pero es que esa palabra no ha perdido su fuerza. Esa palabra sigue siendo eficaz. Esa palabra sigue siendo necesaria. Lo vamos a ver en el Evangelio sobre todo. Pero llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aquí me parece que hay un detalle que es fundamental. La palabra de Dios debería iluminar, debería acompañar nuestras intenciones. O sea, veámoslo al revés. Cuando yo hago algo, pienso algo, me propongo algo, ¿dejo que sea la palabra de Dios la que ilumine mis decisiones? ¿O lo hago de manera caprichosa? Porque toda criatura es transparente para la palabra, ¿eh? Para ella todo es transparente. Entonces, yo creo que aquí hay un llamado de atención sobre el manejo que hacemos de la palabra. La palabra de Dios debe iluminar, la palabra del Señor, pues sí, que queda todo al desnudo, todo al descubierto. Pues sí. Es decir, si frente a la palabra de Dios yo sé que llevo una vida transparente, llevo una vida honesta, digna, legítima, yo no sé cómo llamarle, ya estuvo, pues. Es decir, no tengo ningún miedo. El que nada debe, nada teme. Porque yo estoy viviendo según la palabra de Dios. Estoy siguiendo, mis pasos se encaminan de acuerdo a la palabra de Dios. El problema es cuando yo estoy lejos de la palabra de Dios. Cuando aquello que he escuchado me entró por un oído y me salió por el otro. Y entonces no penetró en mi corazón. Ahí hasta yo lo predico, estoy predicando la palabra de Dios. Sí, pero estás lejos de ella. Entonces, cuidado, ahí sí es miedo, ¿eh? Que me descubran en todas mis fechorías, en mis picardías, en mis infidelidades, en mis pecados, en mis cobardías, en mis omisiones. Sí, a veces se nos olvida ese punto también, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio. Siempre seguimos en Marcos, ya saben, ¿no? Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, podemos dividir este texto en tres partes. ¿Okay? La temática parece ser la misma: es el manejo de las riquezas, es el manejo de las oportunidades y de los dones que Dios pone en nuestras manos. Entonces, la primera parte sería ese diálogo con el rico, que acuérdense que va a ser Mateo el que lo va a llamar joven rico. Lucas lo va a llamar arjón, o sea, lo va a llamar un principal. Un principal se le acercó aquí, y de hecho fíjense que de entrada no nos dicen que era rico, nos damos cuenta de que es rico hasta el final. ¿Ok? La segunda parte sería lo que dice Jesús sobre los que no saben manejar la riqueza, sobre los que se dejan esclavizar por la riqueza. Y la tercera sería el diálogo de Jesús con Pedro.
Vamos, pero Pedro representa en este caso a todos. Ahora nótenlo, ¿ok? Las tres partes están marcadas por miradas. Sí, sí, sí. Claro, Jesús miró a aquel rico y lo amó. La segunda mirada es Jesús mirando a su alrededor, mirando a su alrededor. Entonces, dice eso a los discípulos, lo que está ahí. O sea, la mirada de Jesús. Y luego, lo que Pedro pide que Jesús mire. ¿Ok? A la tercera parte, porque dice, ya ves que nosotros, o sea, nota, míralo tú, si has visto a aquel con amor, si nos has visto a nosotros y nos has llamado por única vez en Marcos, los llamó hijitos, ¿ya? Los llamó tecna, los llamó hijitos, ya, ahora, por favor, míranos también. Eso es un asunto de miradas, ¿no? Entonces, es lo mismo. ¿Cómo miro yo las riquezas? ¿Cómo miro yo las oportunidades? ¿Cómo miro yo las posibilidades? Podríamos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Llegó un hombre corriendo, es interesante, corriendo, se le puso de rodillas. Vamos, esta es la segunda y las únicas dos ocasiones en el Evangelio de Marcos donde alguien se pone de rodillas delante de Jesús. ¿Se acuerdan? Del leproso, del capítulo primero, que se puso de rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, este camino, este verbo de ponerse de rodillas también tiene su valor, porque es un reconocimiento, sí, a la majestad del Señor, es un reconocimiento de su poder, pues sí, de la misma manera, ¿no? Entonces, fíjense, este verbo, llamémosle así, tiene un sentido gonifestein, es ponerse de rodillas, ¿no? Es reconocer el poder del otro. Maestro bueno, lo llama ágatos, el bueno. Claro, aquí, es que bueno puede ser, bueno, acuérdense que el libro del Génesis nos habla de, y vio Dios que era bueno, y entonces bueno, la hierba del campo, bueno, los animales, o sea, aquí agateia, esta bondad, si lo quieren, ¿a qué se refiere? Por eso Jesús reacciona, porque me llama bueno. Bueno, solo Dios. Probablemente está en el fondo diciendo, bueno, aquí el que soy yo, la bondad es en absoluto es Dios, yo soy Dios. Bueno, ya sabe los mandamientos. Y comienza, es interesante, comienza con el quinto. No matarás. Sexto, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Y luego vuelve al cuarto. Si se fijan, no hay referencia a los primeros tres mandamientos. O sea, la medida para efectivamente ganar la vida eterna, que es lo que le dice que él, es eso, ¿qué debo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Son mis relaciones interpersonales. Es lo que hago con los demás, no es lo que hago con Dios, es lo que hago con los que están a mi alrededor. Eso es el sentido, ¿no? Y entonces, bueno, aquel hombre le dijo, todo eso lo he guardado desde muy joven. Por eso a veces se llama el joven rico, ¿no? También a esta parábola, bueno, a esta parábola, a este episodio, a este encuentro. Interesante, ¿no? Todo lo he cumplido, todo. ¿Y cuántas veces algunos de nosotros hemos querido reducir nuestra relación con Dios al cumplir mandamientos? Y así es la gente. Ay, no, padre, ¿yo qué cosa hago de mala? Yo ni robo, ni mato, nada. Ese yo no ese. Entonces es eso. Si usted le pregunta a alguien que se va a confesar, o sea, pues tiene dificultades de repente para confesarse, y entonces, ¿qué pecados tiene? No, padre, sí, yo realmente pecado no tengo. Porque yo robar, matar, no, yo no. Claro, entonces fíjense, se van a esos extremos, nos vamos a esos extremos, pensando que eso es todo. Y por eso Jesús es interesante, lo ve con amor. Esa mirada de amor debía haberlo cambiado a este. Tenía que haberlo cambiado. Cuando uno lo miran con amor y rechazar la invitación a amar, hay que tener bien puestos los pantalones, oye, para hacer todo lo contrario, ¿no? Porque esa es la invitación. La invitación es a esta. ¿Qué le dice? Solo una cosa te falta. Ay, Señor, una cosa te hace falta. Una cosa. Bueno, a algunos nos faltan varias, pero digo, normalmente, una cosa te hace falta. Ve, vende lo que tienes, das el dinero a los pobres, así tendrás el tesoro que cuenta, que es el tesoro del cielo, y después ven y sígueme. Aquel hombre se entristeció. Este verbo, entristecerse, en este caso, es literalmente se nubló. O sea, como cuando una nube se le pone encima a usted y lo tapa por completo. Entonces esa o la otra manera, porque literalmente lo que dice el verbo es estigasein, es decir, se le cayó la cara. Se le cayó la cara, o sea, se nubló, se frustró, no sé, es eso, porque tenía muchas posesiones, porque tenía mucho dinero. Y ahí está el problema.
Entonces, mi pregunta y la que me estoy haciendo yo y la que les hago a ustedes es, ¿qué es lo que nos hace nublar el horizonte? ¿Qué es lo que nos hace que se nos caiga la cara? La expresión es muy bonita cuando se me cae la cara de vergüenza. Qué barbaridad lo que dije yo en esta publicación, Señor, perdóname. Ya se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Pero aquí se mudó el rostro, se cambió el rostro de alegría de estar delante del Maestro. Bueno, ahora tristeza, tristeza. Y se fue apesadumbrado, se fue cargando aquella nube sobre su cuerpo. Por eso la reacción es interesante. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. No dice, no van a entrar los ricos, no dice eso. Qué difícil les va a ser. Pero por eso los discípulos se quedaron asombrados. ¿Se acuerdan de ese verbo? Yo se los dije hace muchísimo tiempo, el verbo tambeistai, tambalear, decía yo en ese momento. Entonces se asombraron, se tambalearon, tambestai. Claro, fue en el momento, también en el capítulo 1, cuando Jesús expulsa aquel demonio en la sinagoga. Todo el mundo se asombró. Es esto. Y después se van a asombrar más. O sea, van a llegar a un punto que quedan sorprendidísimos los discípulos frente a esto. Por eso, hijitos, es una manera de calmarles. Miren, entiendan. El proyecto de Dios es que usted aprenda a entender que si usted pone su confianza en lo material, entonces eso no va a ir a ninguna parte. Su confianza, cuando usted confía en sus riquezas, ¿ok? Ahí está el punto. ¿A quién tiene que confiar usted? En Dios. Le va a ser más fácil a un camello. Acuérdense las posibilidades detrás de esto, que algunas de las copias, en lugar de decir camilion, que es la soga con la que se amarran los barcos, trajeron camelos. Y entonces de ahí viene lo del camello. El cuento aquel que es cuento, perdónenme que es cuento, bonito para explicar, pero es cuento. No, que había una puerta en Jerusalén que le llamaban la puerta de los camellos. Para poder entrar había que descargar al camello porque si no, no entraba. Sale bonito, pero históricamente no tiene ningún peso, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, ahí está, pero la imagen, sea como sea, esa hipérbole, igual nos queda a todos, ¿no? Va a ser difícil, si usted anda cargado no va a poder. Tercera parte, ya ves, no es que Pedro le está pasando la factura, pero está haciendo que Jesús ahora los mire a ellos. Los ha visto como hijitos, los ha visto y les ha dicho, claro, ellos han quedado sorprendidos, pero ahora la reacción de Jesús es propiamente marcana esta, ¿no? Es de Marcos esto. Y nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Yo les aseguro, amén. Acuérdense, un juramento. Hay un juramento detrás de eso. Hay un detalle con esto. Entonces Pedro le dijo a Jesús, esa es la traducción, pero entonces Pedro comenzó a hablar. ¿Se acuerdan? Ese argetai, ese de comenzar a hablar. Esto 26 veces está en el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Y es como un arranque, como un volver a empezar. Bueno, pues ahí está. El proyecto de Dios es que usted, 100 veces más, claro, junto con persecuciones, ahora en esta vida, luego la vida eterna. Pero no hay que negar que esta vida, por mucho que recibimos, y claro que recibimos mucho, pero lo mayor lo vamos a recibir en la vida eterna. Les invito a hacer oración. Mírame tú, Jesús de Nazaret, que yo sienta posarse sobre mí tu mirada libre, sin esclavitudes de sinagoga, sin exigencias que me ignoren, sin la distancia que congela, sin la codicia que me compre. Que tu mirada se pose en mis sentidos y se filtre hasta los rincones inaccesibles donde te espera mi yo desconocido, sembrado por ti desde mi inicio, y germine mi futuro rompiendo en silencio, con el verde de sus hojas, la tierra machacada que me sepulta y que me nutre. Déjame entrar dentro de ti, para mirarme desde ti y sentir que se disuelven tantas miradas propias y ajenas que me deforman y me rompen. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.